Buenas tardes, Gabriela, Salomón, Gabriela Garzón, Ricardo Arturo, Laura Sofía. Buenas tardes, les damos la bienvenida a este espacio que hemos denominado Ser Consultor Profesional. Vamos a dar inicio, estábamos dando unos minutos para que vayan llegando todos los invitados e invitadas, pero para poder tener un manejo de tiempos muy juicioso y teniendo en cuenta la agenda de todos y todas, pues vamos dando inicio. Bueno, es un espacio muy formal en el que queremos dialogar acerca de lo que es ser consultor en las áreas de estudio de nuestros tres programas de pregrado: Ciencia Política y Gobierno, Relaciones Internacionales y Gestión y Desarrollo Urbanos. Quiero presentar de una forma muy especial a una de nuestras estudiantes, Laura Sofía García, de Gestión y Desarrollo Urbano, quien está aquí acompañándonos y quien realizó un trabajo de consultoría con Camacol, Bogotá y Cundinamarca en el segundo semestre del año pasado. Presentar a nuestros dos estudiantes, Joshua Vanegas Hurtado, estudiante de Ciencia Política y Gobierno, quien adelantó su consultoría en Investing Bogotá, también en el segundo semestre del año pasado, y Andrés Duque de Grace, estudiante de Relaciones Internacionales, quien adelantó consultoría con el Parlamento Andino en el primer semestre del año pasado. Me adelanto pues para felicitar a Laura, Joshua, Andrés, porque ya próximamente tienen grado. Mañana, entiendo, Laura y Joshua, felicitaciones, y pronto, muy pronto también Andrés está terminando algunos detalles de su proceso de grado, pero de verdad, felicitaciones. El objetivo básicamente es hablar acerca de una de las formas a través de las cuales se pueden ejercer profesionalmente las carreras. Aquí podemos hablar de manera muy cita de la manera como se puede ejercer y aplicar lo aprendido a lo largo de la carrera. Una iniciativa propia, trabajar en una entidad pública, privada o del sector solidario, que para el caso de los tres programas de pregrado, la carrera se puede aplicar en cualquier latitud del planeta. Esa es una gran ventaja, y una ventaja que no tienen muchísimas carreras. Hay egresados y egresadas por todo el planeta. Esa es otra forma de trabajar y ejercer la carrera, pero también se ejerce la carrera a través de aportes, respuesta a desafíos puntuales que son demandados por diferentes entidades, sin importar su naturaleza, y que para este efecto pues lo llamamos consultoría. Vamos a compartir qué es ser consultor, cuál ha sido la experiencia de nuestros y nuestras estudiantes en la construcción y aporte a varias entidades con las que trabajamos en la facultad. Hay varias entidades aliadas, pero en este caso nos vamos a concentrar en Camacol, en el Parlamento Andino, y en una agencia de inversión de Bogotá, que es una entidad mixta que está adscrita a la Cámara de Comercio de Bogotá, que es Invest in Bogotá. Es comprender a través de estas experiencias reales las características y el desarrollo de un proyecto de consultoría para una entidad, que podemos llamar en este caso un cliente externo, y cuyo producto final se convierte en el aporte particular a esa entidad. En este caso, el trabajo de consultoría que han realizado Laura, Andrés y Joshua constituye una opción de grado para optar al título profesional de pregrado. Aquí, obviamente, hay egresados o egresadas dirán, bueno, esto es nuevo, sí. Somos la primera facultad que tiene ya como cuarta opción de grado la posibilidad de adelantar consultorías, que les llamamos consultorías formativas. Muy rápidamente, ¿qué es una consultoría? Es sin duda un servicio especializado que tiene como fin orientar a una entidad que atraviesa algún tipo de problema específico o que tiene un desafío en particular y no lo puede solucionar por sus propios medios, bien sea porque no tiene los recursos financieros, bien sea porque no tiene los recursos humanos, porque no lo puede desarrollar, y por ese motivo acuden a un profesional externo, que lo podemos llamar por supuesto consultor, y quien puede indicarnos la forma y los caminos para poder resolver ese problema o atender ese desafío. El objetivo de esa consultoría pública o privada es dar a esas entidades los fundamentos para que puedan desarrollar las actividades, metodologías, herramientas, para que puedan tener, digamos, ese acompañamiento profesional especializado del consultor. Hoy día tenemos muchos egresados y egresadas con quienes nos comunicamos y nos dicen, bueno, estoy trabajando con 5 entidades, y uno dice, wow, ¿cómo es esto? Sí, dedican tiempo para diferentes proyectos y diferentes actividades. Entonces, lo que han venido haciendo de forma general nuestros estudiantes y en general egresados y egresadas que trabajan en este tema es
recopilar información, analizarla, detectar problemas, buscar recomendaciones. Para ejecutar todas estas tareas deben plantear interrogantes, respuestas, tener un amplio conocimiento, que sin lugar a dudas en nuestros programas todos nuestros estudiantes tienen esa gran ventaja, una excelente formación, analizar, innovar, plantear soluciones, argumentar, muy importante, convencer y saber cómo gestionar personas y proyectos. Algo muy importante que sucede en las consultorías y para poder dar un paso a la intervención de Laura, Andrés y Joshua, es que se fortalecen las competencias blandas. Actualmente en los procesos laborales se está teniendo muy en cuenta el conocimiento, la formación académica. También, y casi equiparando muchísimo, todo lo que son las competencias blandas, la inteligencia emocional, las habilidades socioemocionales. Voy a nombrar apenas unas porque seguramente Andrés, Laura y Joshua nos van a contar otras tantas. Trabajo en equipo, muy importante. Autogestión del tiempo. Esto es fundamental. Es un reto. Quienes hacen consultoría no tienen que cumplir un horario, deben trabajar por cumplimiento de objetivos. Esto es muy importante, autogestión del tiempo. Resolución de problemas de forma individual y grupal. Aprender a trabajar en ambientes bajo presión constante y aprender a trabajar en equipos interdisciplinarios. En las entidades se van a encontrar con muchas disciplinas y ahí acá en este caso una gran ventaja. Nuestros politólogos, nuestros gestores urbanos, internacionalistas, todos nuestros profesionales tienen una gran habilidad para comunicarse con economistas, abogados, abogadas, bueno, todas las disciplinas tienen una fluidez enorme para poder trabajar de forma interdisciplinaria. Y bueno, también hay una gran competencia, es la de fortalecer el trabajo en gestión de conflictos. Aquí entonces, Laura, Andrés y Joshua, yo quisiera que ustedes nos cuenten un poco cómo les fue. Cada uno va a tener entre 5, máximo 8 minutos para que nos cuenten cuál fue el reto. Yo podría contarlo acá rápidamente, pero quiero que sobre todo ustedes trabajen el tema. Eh, Camacol, todo el tema de planeación territorial, grosso modo, Investing Bogotá, todo el tema de proyectos que mejoran las inversiones en la ciudad de Bogotá y Parlamento Andino, todo lo que tiene que ver con rezago escolar y la construcción de una caja de herramientas para que poblaciones en los países andinos, después de la pandemia, puedan mejorar ese rezago que han tenido debido a todo el daño, digamos, en los procesos educativos que se dieron en la región. Entonces, esto es de una forma muy general, eh, una introducción a lo que es ser consultor desde las disciplinas, pero qué mejor que contarlo a través de experiencias reales, en este caso de Laura, Andrés y George. Entonces, en este caso, voy a darles la palabra de forma libre, quien quiera iniciar y quien quiera contarnos en qué consistió cada una de las consultorías, cuál fue el producto que entregaron y el proceso que tuvieron para ello. Pueden contar también cómo les fue en el seminario Carson. Todo esto es muy interesante para que conozcamos de cerca cómo fue esa experiencia y a través de ello entender mucho más qué es ser consultor o consultora en una entidad. Así que, Dale, si quieres quien puedo quiera empezar. iniciar. Dale, si quieres puedo empezar yo. Eh, Perfecto. entonces, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Duque, como les contó Diana. Yo hice la consultoría con el Parlamento Andino en el primer semestre de 2022. Entonces, básicamente, lo que nosotros hicimos fue la primera fase de una consultoría que tiene dos fases. Entonces, mi equipo y yo éramos un equipo de 3 personas. Lo que nosotros hicimos fue construir un diagnóstico, sí, hicimos un estado del arte sobre la investigación que se ha hecho frente al efecto de la pandemia en los sistemas educativos de los países andinos. Nosotros estudiamos 5 países, estudiamos Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Chile. Sí, esos fueron los 5 países en los que nos enfocamos. Entonces nos hicimos una investigación profunda, ¿sí? Del sistema educativo a nivel de colegios, ¿sí? Y un poco a nivel de universidades. El enfoque más grande fue a nivel de colegios, sin embargo. Entonces lo que hicimos fue crear o hacer un barrido de la información que había en Internet, en publicaciones gubernamentales, en publicaciones académicas, etcétera. Y a partir de ahí creamos un gran diagnóstico. ¿Dónde estaba cada uno de estos países? ¿Dónde estaba la región en general?
en términos de política educativa, en términos de las afectaciones que tuvo la pandemia del COVID-19 sobre sus políticas educativas y sobre su sistema educativo. Ahí vimos un montón de problemáticas. Vimos problemáticas de rezago estudiantil, vimos problemáticas de infraestructura, vimos problemáticas de desigualdad social, desigualdad económica. ¿Sí? Entonces, todo esto lo condensamos en un gran documento, un documento con el que las personas que vayan a trabajar en la segunda fase con el Parlamento Andino van a tener acceso a ese documento en el que ustedes van a trabajar a partir del trabajo que hicimos nosotros el año pasado. Entonces, sí, en términos de lo que fue el seminario Capstone, pues previo a iniciar la consultoría, fue algo muy importante porque es algo que te permite refrescarte todas estas técnicas de investigación académica. ¿Sí? El seminario, el Capstone, la consultoría de Capstone del Parlamento Andino es muy fuerte en investigación. Es un trabajo de investigación bastante profundo, bastante riguroso, en el que tú vas a estar trabajando con tu equipo y contrastando lo que ellos encuentran, lo que tú encuentras y uniéndolo todo para crear un trabajo que verdaderamente es mayor a la suma de sus partes, pero además tiene que ser muy cohesivo, muy coherente y muy claro en su comunicación porque tú estás ayudándole a un organismo internacional que trabaja con muchísimos países, que siempre se está moviendo. Tú le estás dando esta información, información que va a utilizar este organismo. Sí, entonces el seminario fue muy importante para nosotros tener una guía de las técnicas investigativas de nuevo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que las personas de relaciones, los que han visto la materia seminario de investigación, los temas que se manejan en el seminario Capstone son un poco similares, obviamente son mucho más puntuales al término práctico de una consultoría, ¿sí? Entonces, no solo ven que es un estudio de casos, sino que ven cómo se hace un estudio de casos específicamente en una consultoría. Son este tipo de cosas. Más o menos es eso. Si tienen alguna pregunta, acá estoy. No sé si de pronto, Andrés, puedas contarnos cómo fue ese trabajo en equipo y en Claro, equipo precisamente con las personas que están en el Parlamento andino. Y bueno, acá está Salomón, que tiene también una pregunta. Si quieres esta pregunta, y ya te damos la palabra, Salomón, para que la claro, puedas perfecto. dirigir. Entonces, nosotros, como les dije, éramos un equipo de tres personas. Éramos tres personas y, como les dije, eran 5 países. Entonces, cada uno de nosotros se encargó de un país entero y un poquito del otro. Entonces, me acuerdo que yo tenía Ecuador, una de mis compañeras tenía Perú y la otra tenía Bolivia, y entre los tres hicimos Chile y Colombia. Sí, en términos del trabajo directamente con el Parlamento Andino, nosotros tuvimos 2 reuniones con ellos. Una reunión previa a la primera, previa a la segunda entrega, en la que básicamente ellos nos orientaron, vieron el trabajo que nosotros teníamos en términos de investigación de cada país y nos dijeron, listo. Entonces, esto sirve, esto no sirve, sigamos por esta línea, sigamos por esta. Por el momento como cronológico en el que yo hice la consultoría, la gran mayoría de ella fue de manera virtual. Sí, nosotros solo estuvimos presencialmente en la oficina del Parlamento, como les digo, 2 veces. Esta previa y para presentarles la última entrega del último producto. De resto, todo fue completamente virtual. Tuvimos algunas reuniones, tuvimos una reunión virtual con el Parlamento previo a cualquier entrega en el que más o menos nos explicaron cuáles eran las expectativas del trabajo. Sí, entonces estos son como los objetivos, los goals. eh, y sí, entonces tuvimos, es lo que les digo, en términos del trabajo con el Parlamento directamente, tuvimos una visita preliminar en la que se nos explicaron los objetivos, una segunda en la que después de ver el inicio de nuestro trabajo se redirigió y se orientó hacia los puntos a los que el cliente del Parlamento necesitaba, y una última en la que hicimos la presentación final del trabajo, de toda la compilación, de todo el producto final al cliente, al Parlamento. Muchas gracias, Andrés. Bueno, Salomón, si quieres puedes hacer la pregunta en el micrófono. Eli, si tú puedes asignar el micrófono a Salomón. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos. Perfecto, sí, yo tenía una pregunta sobre eso, es que digamos que ahorita estoy intentando como prepararme yo por mi lado para consultorías y todo lo demás y me metí a el grupo de inversiones del Rosario que está en la Facultad de Economía, que ellos tienen ujú, una línea de consultoría de negocios. Me preguntaba como
hacia esos conocimientos que se deben tener, si crees que es necesario saber esas cosas que le enseñan a uno ahí, que son como las estructuras, los casos y todos los demás, ese tipo de conocimiento particular, o si para el tipo de consultoría que hacemos nosotros no es tan necesario. Ok, bueno, obviamente es útil, sí, pero sí es un poco distinto porque por lo menos el Parlamento Andino no es un negocio, ¿cierto? El Parlamento Andino es una organización internacional, no tiene ánimo de lucro, entonces ahí hay un poco de diferencia. Pero en términos esenciales, sí estás trabajando básicamente lo mismo. Si tienes un cliente que te está pidiendo un servicio y tienes que orientarte hacia ese servicio, entonces sí, entender pues esas estructuras y todo es útil, es importante. Sin embargo, pues recuerda que debido a la naturaleza de nuestro trabajo, pues en términos de organizaciones gubernamentales, sí hay un poco de diferencia en frente a lo que necesita un negocio y lo que necesita pues una organización internacional. Hay algo muy importante, Salomón, y es que en todas las consultorías, e incluso cuando nuestros egresados y egresadas se postulan a ser consultores, siempre hay estudios de caso, modelos, modelaciones. Entonces, creo que el acercamiento que has tenido a la Facultad de Economía y poder ver casos de negocios, todo es bienvenido. Yo creo que es un entrenamiento muy fuerte, no solamente si en un futuro hay una vinculación laboral en una entidad o como consultor, asesor, es bienvenido. Es decir, siempre tener casos de negocio, casos que se manejan como en el caso de Andrés Duque en un organismo internacional, en una entidad pública, inclusive con comunidades. Hemos tenido un proyecto de consultoría con la profesora Marilena Otero, quien llevó un estudio y un caso de un reto, un desafío a las comunidades en Soacha con la aplicación de unos juegos y unas simulaciones para integración de comunidades, por ejemplo. Entonces, yo pensaría que no hay límites, ¿no? Yo creo que acá, eh, entre más espectro tengamos de conocimiento, cuando se llega a hacer la consultoría, hay muchas más herramientas y de hecho en el seminario Capstone creo que también se alcanza a trabajar mucho todo este tema, qué tipologías de abordaje hay, ¿no? Diseños narrativos, investigación y están los estudios de caso, etnografías. Eso es importante, entonces yo creo que es bienvenido y hay muchos laboratorios en la universidad en los que ahora de forma transversal pueden participar nuestros estudiantes. Gracias por tu pregunta, Salomón. Muy bien, pues entonces yo propongo que continúen nuestros invitados faltantes, Joshua, para que nos cuenten su experiencia. No sé quién quiera continuar y tomar el micrófono. Yo puedo continuar. Dale. Bueno, mi nombre es Joshua, yo soy estudiante hasta mañana de Ciencia Política y Gobierno y he hecho mi consultoría Capstone en Investing Bogotá. Como dijo Diana, es una empresa adscrita, es una entidad, perdón, adscrita a la Cámara de Comercio de Bogotá y lo que hicimos nosotros con el equipo, éramos 4 personas en total, hicimos un análisis y un estudio sobre la movilidad y las herramientas de inteligencia artificial para aplicarlas en la ciudad de Bogotá. Entonces, básicamente hicimos como una radiografía de las empresas relevantes que utilizan herramientas de inteligencia artificial en Bogotá y cómo las aplican en sus procesos, más que todo como de movilidad. Entonces, pues pudimos descubrir empresas como Rappi, mensajeros urbanos, que usan las herramientas de inteligencia artificial para sus procesos y para que puedan ser un poco más óptimos. Entonces, por ejemplo, en el caso de mensajeros urbanos, ellos pues con su aplicación y con todo el data y el sistema que tienen, hacen que el mensajero pueda agarrar un pedido y lo deje en un sitio y automáticamente le salga otro pedido en ese sitio y pues pueda seguir una ruta y también de acuerdo a la capacidad del pedido. O sea, es una inteligencia muy, muy completa y muy chévere que se usa en estas diferentes empresas. Y también lo aplicamos en el tema como de movilidad y transporte en la ciudad de Bogotá, lo que es Waze, Google Maps, cómo estas herramientas ayudan a que se mejore el transporte, el tránsito, digámoslo así, en Bogotá, con el tema de los trancones, con el tema tal vez de los desvíos, cuál es la vía más efectiva. Fue como algo muy enriquecedor para nosotros como consultores, habían abogados, politólogos e internacionalistas, pero pues pudimos como que enfocar esta consultoría de nuestras carreras
y nos sirvió mucho. Nosotros, pues desde un principio sabíamos que esto no era una clase más de seminario de investigación ni eso, entonces como que nos pusimos como súper disciplinados con todo. ¿En qué sentido? El profesor pues simplemente como que estaba para hacerle preguntas por el correo, más no, o sea, más no era como les doy otra oportunidad, o sea, no porque respondíamos era a la entidad, entonces fue como también un primer acercamiento al mundo laboral que algunos de los compañeros no lo tenían y eso nos sirvió mucho, fuimos muy organizados, desde un principio dijimos no vamos a trasnochar, no nos vamos a dejar coger la noche y efectivamente pudimos hacer una entrega antes del tiempo establecido y pues yo creo que también ayudó mucho lo que es el trabajo en equipo en esta consultoría. Nos tuvimos mucho contacto también con personas de empresa, con empresarios y con personas de la academia, y eso nos llevó también a ver como una perspectiva diferente como a lo que estábamos viendo durante todo este año en la universidad, organizando reuniones, haciendo entrevistas, sacando como esa información que necesitábamos de primera mano y también, como les digo, enriqueció mucho el acercamiento al mundo laboral. Muchas gracias, Joshua. Muy interesante. Em, Sabemos que en Investi Bogotá, la consultoría que tú hiciste fue la segunda consultoría que se Sí. aplicó con esa entidad. En la primera se trabajó, bueno, inteligencia artificial para infraestructura de Bogotá y hoja de ruta para fortalecer condiciones. ¿Cómo crees que se enlazan esos dos temas o no hubo ningún enlace? ¿Cómo fue el empalme o el aprendizaje del equipo consultor anterior con lo que ustedes hicieron? ¿Hubo algún tipo de comunicación en ese sentido o fueron proyectos Eh, totalmente independientes? No, la verdad fueron procesos independientes. De hecho, la continuidad de nuestro proceso la está teniendo en este momento los chicos que están haciendo consultoría ahora, en este primer semestre del 2023. Ellos están continuando con lo que nosotros hicimos y pues hemos tenido reuniones, contacto con ellos, pues con algunos de ellos. Y pues es más que todo como que sobre el tema de la movilidad en Bogotá y el uso de estas herramientas de inteligencia artificial. Y pues como que se hizo ese enlace entre el año pasado y este año y creo que lo van a hacer también en un tercer semestre, porque la idea es poder como que nutrir pues aportar mucho al tema Bogotá. Tanto así que las personas de Inves in Bogotá nos dijeron que podían también proponerlo para el plan de desarrollo que iba a presentar, o bueno, que presentó de pronto ya el gobierno nacional. Entonces también fue como muy chévere esa experiencia. Excelente, sí, en las entidades tenemos continuidad. En la entidad donde hemos tenido más proyectos ha sido perdóname, Camacol. Ya le vamos a dar la palabra a Laura. Muchas gracias, Joshua. Y bueno, y ahorita vendrán las preguntas de los asistentes. Laura, bienvenida entonces para que nos cuentes cómo fue tu experiencia con Camacol, Bogotá y Cundinamarca. Ahí me escuchan, ¿sí? Sí, te escucho. Dale. Es que he tenido problemas con el computador, qué pena. Bueno, no, pues digamos que lo mío, yo pues entré con dos compañeros más a Camacol. El proyecto lo que se hizo fue que tenían como tres ejes, como un todo capstone, tenía tres ejes. Dos eran cuantitativos y uno era cualitativo. Digamos que así en modo general, para hablar un poco también de mis compañeros. Se hizo un proyecto sobre licencias urbanísticas, el otro sobre planes parciales y el otro sobre POTS, planes de ordenamiento territorial. Esto fue en ciertos municipios de Cundinamarca y digamos que algunos incluyen Bogotá. En mi caso, yo realicé el proyecto de los, en lo cual lo mío fue como más que todo una investigación de archivo en la cual tenía que encontrar como todos los documentos, tanto cartografía como normativa urbana y demás, de cada POT a través de la historia. Revisé 13 municipios, o sea, digamos que sí, 13 municipios, incluido Bogotá. Y sí, fue una recopilación de documentos y esto tenía que, pues,
plasmarse en ciertos productos. Digamos que el primero que me pidieron fue una línea de tiempo en la que uno pudiera ver cómo han sido los POTS de todos los municipios. Entonces, si quieren, puedo compartir esta. Eh, sí, dale, ya Claro que sí. comparto. Bueno, y bueno, entonces esta es la línea de los POTS. ¿Sí se ve? Dice que se está compartiendo la pantalla, está seguramente subiendo la información. Sí, está algo lento. Qué pena. Bueno, para seguir mientras tanto. Ahora Ya. sí, ya se visualiza. Ajá. Entonces, digamos que fue el producto principal, porque digamos que esto les ayuda tanto a Camacol en sí como a las constructoras que están afiliadas a él, em, saber qué acuerdo, qué decretos está vigente, no sé, digamos, si se hizo algún proyecto de construcción o algo en cierta época, saber qué lineamientos pueden em, pueden tener en cuenta, perdón, pues dependiendo de la época en la que se hizo el proyecto. Y pues también esto ayuda a mirar también cómo ha ido, o sea, como si la herramienta de planeación, que es el POT, si funciona o no, si los municipios sí son juiciosos, digamos, con esto o no, y demás. Digamos que a grosso modo fue esto. De igual manera, en cuanto a la recopilación, pues lo que hice fue hacer gráficas donde se representaba como si estaba completa la información que estaban eh, exponiendo, si tenían, perdón, estaba completa la información que tenían los municipios o no de los POTS. Y digamos que ya. No sé si alguna pregunta. En tu caso también estamos hablando que hemos tenido con Camacol, Bogotá y con Dinamarca varias fases. Estamos en la tercera en este primer semestre. ¿Cómo crees que ha sido esa correlación entre lo que hicieron los estudiantes de la primera? Tú entiendes, estuviste entonces en la segunda. ¿Cómo ha sido esa correlación? Entendiendo que una consultoría muchas veces es un proyecto de largo alcance, ¿no? ¿Cómo ha sido esa correlación del trabajo a lo largo del tiempo? Eh, en la primera, sí, en la primera etapa, lo que hizo mi compañera María Paula Yazo, eh, fue en cuanto a las licencias urbanísticas. Entonces, digamos que el trabajo que ha seguido durante el tiempo ha sido ese, licencias urbanísticas, que el semestre pasado pues lo realizó Juan Camilo Romero y ahorita pues lo están siguiendo pues ahorita en CAPSTA. Y también siguió el de planes parciales. Digamos que el mío no siguió porque como que lo terminé. O sea, yo sí realicé como el trabajo que necesitaban y como que esperaban o mentiras, que necesitaban y también que no sabían que necesitaban, si me va a entender, o sea, como que me fui más allá. Entonces, el mío, como que no. Y también por lo que es como lo que es POT, entonces como que no es que se esté renovando constantemente, sino de cierto tiempo. Entonces también como por eso se quedó ahí el mío. Muy bien, gracias. Laura, por tu descripción y por tu respuesta. Yo les voy a entonces a transmitir una pregunta a los tres. Quien quiera responder primero estará bien. Y poder compartir cuáles son esas fortalezas que ustedes consideran que les ha servido más en estas consultorías, en su formación como desde la ciencia política, desde las relaciones internacionales y desde la gestión y el desarrollo urbano. Cada uno desde su carrera que creen que ha sido esa fortaleza y que se vio reflejada a lo largo del trabajo de consultoría.
Yo diría que para mí la fortaleza más grande que te da la consultoría es la habilidad de aplicar todo lo que aprendiste al mundo real. Sí, porque es que es muy distinto cuando tú estás en clase y te piden un trabajo en el que tú aplicas lo que aprendiste en clase, a cuando lo tienes que hacer mucho más tangible en el mundo real. Sí, y entonces trabajar no solo con las expectativas tuyas de tu trabajo, sino las expectativas de otra persona, ¿sí? Las expectativas del cliente. ¿Qué espera el Parlamento andino de mi trabajo? Y eso es en lo que yo me tengo que enfocar, ¿sí? Entonces es adaptabilidad, ¿sí? Es creatividad. Te va a tocar ser muy creativo, en especial, por ejemplo, en un trabajo como el del Parlamento andino. Nosotros estamos revisando un evento que sucedió hace nada, sí, pues técnicamente la pandemia no se ha acabado. Entonces, tú todavía estás teniendo que trabajar con información supremamente reciente y teniendo que adaptarte a cambios constantes en esa información. Entonces, tienes que ser muy adaptable, tienes que ser muy creativo, tienes que ser lo más importante, yo diría que la competencia más importante para una consultoría es comunicación. Porque entonces tú tienes que tomar toda esa información y la tienes que presentar de una manera que el cliente la pueda entender y absorber muy rápido. ¿Sí? O sea, nosotros tuvimos que resumir cientos de páginas de investigación en un documento de 30 páginas. ¿Sí? Y a veces incluso tocaba reducirlo aún y aún más, porque por ejemplo para la presentación final tuvimos que reducir esas 30 páginas en 5 diapositivas. Entonces, constantemente estás teniendo que aprender a tomar información y comprimirla de tal forma en la que siga siendo entendible, siga estando completa, pero se pueda entender en una o dos frases. Entonces, adaptabilidad, creatividad y comunicación. Diría que son las tres grandes competencias que yo tomé en mi cápsula. Excelente, Andrés. Muchas gracias. Joshua o Laura. En mi caso, yo creo que también es el trabajo en equipo. Desde un principio, pues, bueno, gracias a Dios, en el Capstone habían personas súper aplicadas, pero desde un principio fue como, vamos a hacer esto y lo otro, cada quien hace esta parte, nos reunimos cada tanto. O sea, desde un principio el equipo trabajó de una manera correcta, porque pues entiendo también que en el mundo laboral uno se encuentra diferentes tipos de personas con diferentes formaciones y a veces que el trabajo tal vez no fluya tanto, pero aquí desde un principio, independientemente de nuestras perspectivas de carrera, pudimos como que sentar las bases desde un principio y nutrir también el trabajo. Asimismo, creo que una de las habilidades también fue el análisis, porque en la universidad, listo, vos haces un análisis correcto, un análisis de pronto por un 5 por un buen trabajo, pero es que aquí ya es el mundo real, es algo que no que va a usar una empresa, no que lo va a archivar, sino que lo va a usar una entidad del distrito, entonces como que tienes que aprender a leer y también de eso que lees, analizarlo y ponerlo en el papel de una manera que se pueda entender, pero que también pueda ser como que muy técnica. Una de las cosas que ellos nos resaltaron mucho, las personas de Inves en Bogotá, fue nuestro lenguaje, dijeron que fue muy técnico, pero sin embargo fue muy fácil de entender. Entonces, como que nos pudimos sentir muy cómodos con esos comentarios y poder saber y podemos fortalecer, digámoslo así, ese tema del análisis que uno en la universidad, vuelve y te digo, lo hace simplemente tal vez por un trabajo, pero aquí ya era como una consultoría real y total que iba a ser usada en el mundo real, básicamente. Entonces yo creo que son esas dos, el análisis que se fortaleció mucho y también el trabajo en equipo, lo cual es súper, súper importante porque una consultoría vos la puedes hacer solo, y está bien, pero en algunas ocasiones está a tocar trabajar con personas y de diferentes carreras, de hecho. Totalmente de acuerdo. Esa es una habilidad que hay que trabajar bastante. ¿Y tú, Laura, qué consideras que fue esa fortaleza en la formación desde gestión y desarrollo urbano? Bueno, digamos que creo que las dos principales para mí fueron organización y la segunda, saber encontrar las fuentes de información. Digamos que en mi caso tenía que saber cómo qué entidad de cada municipio trabajaba con los POTS, porque hay unos que son Secretaría de Planeación, otros que son de Urbanismo, bueno, etcétera. Entonces, digamos que saber eso, digamos que en mi carrera en GEU tenemos, siento que una muy buena comunidad entre todos. Entonces, también eso nos ayudaba como a, si nos faltaba información, tanto en Capstone como digamos que
información que yo tenía del capstone y que necesitaba otra persona de GEU ya egresada. Entonces, digamos que por esa parte es saber encontrar la información. También la parte de investigación es muy fuerte ahí. Y en cuanto a organización, digamos que tanto lo divido tanto en tiempo, tanto en la autogestión de tiempo, como en la parte de, de saber cómo organizar las ideas, tanto expresarlas en cuanto a las presentaciones y también con lo del informe, que es muy importante. Entonces, esas dos para mí son. Muy bien, totalmente de acuerdo. Organización creo que es clave porque uno no tiene aquí un profesor o un jefe, digamos, que está constantemente diciendo, bueno, hoy vamos de esta forma, mañana vamos de esta forma, sino que simplemente se pone una fecha en el calendario y se dice, bueno, el último día del mes hay una entrega y uno tendrá que resolver cómo construye la información, cómo encuentra esa fuente de información, organiza y entrega. Me parece también muy bien el aporte. Mi segunda pregunta para allá le paso a quienes nos acompañan es, ¿en qué consideran que fallaron? Porque digamos que a veces uno también falla, lo perfecto y lo humano no coexiste. ¿En qué considera que fallaron y deben reforzar para futuras consultorías, ya que mañana Laura y Joshua se gradúan prontamente, Andrés, y de pronto en 6 meses son consultores, nos encontramos en el centro de Bogotá y me dicen, Diana, soy consultor, soy consultora, ¿qué creen que deberían mejorar para ese entonces? También en el orden que quieran responder. Pues si Yo quieren, puedo empezar. Ah, bueno, dale, Laura, dale. vale, gracias. Yo, pues es algo que siempre he estado trabajando y pues igual me falta mucho. La comunicación, no digamos que, no sé, de uno a uno, sino ya en cuanto a presentaciones. Siento que me falta mucho mejorar esa parte. ¿Te refieres a comunicación para presentación de documentos o la comunicación verbal? Sí, de presentaciones. Digamos que, sí, o sea, no en cuanto a documentos, porque siento que sí soy muy buena en redacción, digamos, sino es la parte de comunicar verbalmente lo que estoy diciendo, en las presentaciones más que todo. Muy bien, muy bien. Creo que eso es importante. Aquí hago una cuña y pues egresados, egresadas, estudiantes, todos pueden participar. El CRAI ofrece unas capacitaciones totalmente gratuitas y yo creo que no todos los estudiantes lo saben. Yo aprovecho para comentarlo porque el CRAI ofrece unos espacios para construir, por ejemplo, desde diferentes herramientas. Voy a poner un ejemplo, Canva, que todos lo conocemos, pero a veces hay muchas más herramientas y allí dan esa oportunidad de trabajar y mejorar presentaciones porque eso sí que va a ser muy necesario en el campo de trabajo. Bueno, adelante, Joshua o Andrés, la pregunta. Sí, pues yo creo que en el equipo hubo un único error que fue asumir algunos conceptos. De pronto, por el tema de nuestras carreras, no conocíamos todos los conceptos y nosotros, en vez de preguntarle a los directivos de Invest in Bogotá, porque no se nos daba pena o decíamos como que no, es que ya es muy tarde, es que no lo hicimos en la reunión presencial, nosotros buscábamos en internet o nos preguntábamos entre nosotros y así no era. Entonces ellos nos dijeron como que para la próxima entrega ustedes cuentan con nosotros, ustedes nos pueden preguntar a cualquier hora del día. Entonces fue también como de pronto como no asumir ciertos conceptos y decir, ah, esto lo podemos buscar en internet. Y pues no, como que creo que fue ese error, porque de resto sí hicimos un buen trabajo como consultores. Así es, Investing Bogotá quedó muy satisfecho como cliente y pues muestra de ese resultado es que ellos quieren continuar ese matrimonio con la universidad a través de nuevas consultorías. Bueno, ¿y tú, Andrés, en qué Yo consideras diría lo que mismo. fallaste? Yo diría lo mismo que Joshua, ¿sí? En términos de que nosotros a veces sí llegamos al capstone con el punto de vista de un estudiante. Entonces a veces sí mantenemos mucho esa idea de como, sí, yo me las arreglo, yo puedo hacer esto y a veces no necesariamente pedimos ayuda o tanto. Y eso fue algo que debimos haber hecho mejor, que debimos haber
utilizado los recursos del Parlamento andino más, ¿cierto? Entonces siento que es ser recursivo, ¿sí? Es entender que todos los recursos que tú tienes a las manos los puedes utilizar y no hay nada malo en utilizarlo, no hay nada malo en pedir ayuda, no hay nada malo en decirle a la gente como, bueno, ¿qué significa necesariamente esta cifra? ¿O cómo quieres necesariamente esto? ¿Sí? Ese tipo de cosas es algo que yo mejoraría para una próxima consultoría. Perfecto, de acuerdo. Sí, yo creo que como estudiante uno puede llegar con algunos temores, ¿no? Decir, bueno, no voy a preguntar, yo tengo que entregar este trabajo, pero eso yo creo que se va ganando con el tiempo. Bueno, preguntas de quienes nos acompañan hoy como asistentes, entonces se abre este espacio. Inquietudes, bien puede ser sobre la experiencia que tuvieron de consultoría Andrés, Joshua y Laura, o preguntas sobre las entidades, o preguntas sobre futuras consultorías. Aquí está abierta entonces esta posibilidad. Hola Ricardo, buenas tardes, con mucho gusto, adelante. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Listo, pues yo quería preguntarles, pues uno que está como estudiante y pues está planteando la opción de tomar una consultoría, como qué perfil o más o menos cómo debe perfilarse el estudiante para hacer si una consultoría es lo que debería hacer, o sea, qué capacidades además de pues las que ya han mencionado, como el trabajo en equipo, como la organización, como pues el estar dispuesto a pedir ayuda, que es lo que venían diciendo, qué es lo que uno debería presaber, entre comillas, antes de postularse a una consultoría, para saber que sí es ahí donde pertenece y donde puede tener como la mejor experiencia para su opción de grado. Bueno, Andrés, Joshua, Laura, ¿qué los motivó a pensar que era la consultoría la oportunidad para ustedes? Yo tengo alguna respuesta, pero sí interesante saber qué los motivó cuando ustedes vieron esa convocatoria y dijeron, bueno, me quiero lanzar y no quiero irme de pronto por la idea de terminal, tesis, pasantía, sino que quiero estar en este mundo de la consultoría. ¿Qué los inspiró para postular? Bueno, en mi caso, Ricardo, yo pensé que mi perfil no era para ser un consultor de Capstone, pero pues en la Universidad de Elizabeth me ayudó mucho, me asesoró mucho en ese tema y pues yo escogí uno de los temas que estaba relacionado con mi énfasis de carrera y así también con lo que yo había visto en la carrera. Yo pues vi también muchas clases sobre inteligencia artificial con el profesor Juan David Gutiérrez, entonces como que yo dije, esto pues me está gustando más que de pronto Camacol, más que el Parlamento Andino, entonces me voy por este lado. ¿Y por qué decía que mi perfil no era de consultor? Porque pues yo pensé que era solamente para las personas que les gustaba seminario de la investigación, pero resulta ser que es un poco más allá, siempre y cuando tú entiendas, digámoslo así, el tema que va a ser en Capstone y de pronto tú puedas tener también como que una idea de lo que se está tratando, tú puedes aplicar para ser consultor Capstone y pues el mejor acercamiento es como en un requisito de grado como el de la universidad que ofrece. Yo, yo personalmente diría que no hay un perfil único de un consultor, ¿sí? O sea, que los consultores vienen de todo tipo de perfil, porque al final de cuentas, cada tipo de, esas diferencias en perspectivas, en puntos de vista, le van a ayudar al cliente, ¿sí? Entonces, no diría que hay algo que necesariamente tengas que tener, que tengas que saber para decir que vas a ser un buen consultor. ¿Sí? En términos de cómo saber si el capstone es ideal para ti, es más de lo que es el capstone en sí mismo. Es un trabajo en equipo, es directo con, con el cliente y es un trabajo en el que tú vas a tener muchísima independencia, ¿sí? Tú en el capstone no vas a tener ningún profesor, o sea, ni un asesor de tesis como ayudándote cada segundo, o un jefe diciéndote como, vaya, haga esto, vaya, haga esto. Tú vas a tener reuniones, pues, periódicamente en las que te van a decir, se espera esto a esta fecha. Entonces, si tú eres una persona que trabaja bien en ese tipo de ritmo y bajo ese tipo de condiciones y está interesado en hacerlo, el capstone es para ti. Si ese tipo de condiciones de trabajo no te gustan, no es para ti.
pero así de que yo diría que hay un perfil único y perfecto para ser consultor, no. Muy bien, Bueno, gracias, Laura. dale. En mi caso, comparto lo que han dicho, tanto Joshua como Andrés. Eh, yo creo que, digamos, más que todo lo que me inspiró a mí para escoger Capstone como opción fue el hecho de que al principio de Capstone uno tiene una semana como de introducción a lo que es una consultoría. Entonces siento que uno llega a hacer el trabajo con bases, digamos que de lo que es en verdad una consultoría. Si no es como que, no sé, uno terminó las materias y llegas, no sé, digamos, a pasantía y quedas como solo, entre comillas. O sea, ese era como mi pensamiento. Entonces, digamos que eso fue lo que me inspiró y también el hecho de, pues, que hay una persona, un profesor, una profesora, en la que va a ser tu acompañante, si no va a ser como tipo, no sé, como, ya hiciste tal cosa y toda la cuestión, ¿no? Pero lo que hoy es que si necesitas, no sé, alguna ayuda en cuanto a presentación o necesitas alguna opinión y no se la quieres presentar, digamos, de una vez a la entidad, se la puedes presentar a la profesora, en mi caso. Entonces, digamos que ese fue lo que dije, lo que me inspiró a hacer CAPS. Muchas gracias. Yo podría complementar a Ricardo y es que todos están muy preparados desde las tres carreras para trabajar y aplicar lo aprendido, pero creo que aquí hay un talante, hay una forma para quizás tener un mayor acercamiento y gusto por la consultoría y es la autonomía, es decir, estudiantes que son muy autónomos, la consultoría, digamos, es una muy buena opción, que saben autogestionar tiempos. Esto es muy importante, lo dijo Andrés, la autogestión, manejo del tiempo, de la agenda, porque se aplica mucho lo que es el trabajo remoto, el trabajo por objetivos y obviamente un gusto por el tema, ¿no? Es decir, acá sí hay unas consultorías y como se decía anteriormente, está relacionado con el énfasis, pero hace parte de esos gustos temáticos. Hay materias que gustan más que otras y de pronto la consultoría está abordando uno de esos temas, de esas materias que a uno tanto le gustó, pues creo que la consultoría es una muy buena opción. Em, Creería, a mi juicio, que en algún momento de la carrera profesional y de la carrera laboral, deberíamos todos pasar en algún momento por una consultoría, porque pone a prueba muchas competencias y creo que fortalece muchísimo el perfil. Entonces, es como un clic, seguramente que se hace cuando se ve el tema y la posibilidad ahora también depende mucho de las actividades que uno tiene, ¿no? Hemos tenido estudiantes que entonces tienen una materia pendiente y pueden cursar su materia y manejar la consultoría, pero también otras actividades que están en agenda. Tiene mucho que ver con todas estas variables, ¿no? El gusto por el tema y la capacidad de tener un trabajo autónomo durante 4 meses. Esto entrena mucho para la carrera profesional. Personalmente les digo que hay egresados y egresadas que me han dicho que tienen hasta 5 consultorías, 5 contratos y ahí ponen a prueba. Es mucho trabajo, es decir, tener una consultoría ya es un trabajo importante. Imagínense cuando hay 4 o 5 en el camino y hay 5 clientes, si les llamamos clientes, a quienes responder. Entonces, creo que es un muy buen entrenamiento y obviamente queda como experiencia en la hoja de vida. Tanto Andrés como Joshua y Laura tienen en su hoja de vida ya haber sido consultores, entonces para una empresa que los entrevista ya saben que hay unas competencias ahí que se han fortalecido. El trabajo independiente, el trabajo en equipo, la autogestión, el trabajo por resultados. Bien, nos pueden decir en 4 meses se debe entregar un diagnóstico de cómo está el rezago de la educación en 5 países andinos. Y al final hay que tener ese informe final y socializarlo, dominarlo y socializarlo. Entonces es eso. Bueno, nos quedan unos 6 minutos y es posible que haya otra pregunta u otras 2 preguntas. No sé si entre los asistentes quieran intervenir para otra pregunta o un comentario.
Hola Ana, buenas tardes. Adelante, por Hola, favor. buenas tardes a todos y todas. Yo soy egresada, yo egresé mucho antes como de que toda esta nueva modalidad como de trabajo de grado pues existiera. Bueno, sí, modalidad pues para graduarse o como se llame, qué pena, yo me equivoco mucho. Yo quisiera saber, digamos, esto pues de las consultorías, porque de hecho yo también hice la maestría y creo que están tratando como de empezar como una modalidad similar y yo la hice el semestre pasado. Me gustaría saber, digamos, esto como las consultorías, pues si es de la facultad puede hacer el seguimiento, o pues los mismos compañeros, cómo es como la inserción laboral, qué, qué tan alta o cómo, pues sí, no sé si me hago entender con la pregunta. ¿Quieres conocer un poco cómo ha sido o es la inserción laboral de las tres carreras? Pues sí, digamos, a partir, digamos, como de este tipo, como de prácticas que realizan que va más allá como de la pasantía tradicional, porque en mi caso yo hice pasantía, pero pues como digo, yo hace mucho, yo soy egresada ya hace ya algunos años. Digamos, esto como, sí, como es un poquito, sí, digamos, favorece de pronto más la inserción laboral y como, pues, no sé. Bueno, Ana, pues yo me puedo adelantar un poco a la respuesta también porque Joshua, Andrés y Laura pues están en ese proceso de pasar al grado. Ahorita nos contarán si están vinculados laboralmente o no en este momento. Realmente los proyectos de consultoría tienen también, Ana, el propósito de favorecer la inmersión laboral y ese acercamiento que tiene la facultad a muchas entidades aliadas que ya nos conocen, ya saben que nosotros formamos desde la ciencia política, el gobierno, relaciones internacionales, gestión y desarrollo urbano y tienen mucho más en cuenta a nuestros profesionales. Es un requisito de grado, una opción de grado, corrijo, muy reciente y por lo tanto todavía no tenemos como esos resultados de largo plazo para poder decir, bueno, hay estudiantes que se han quedado o no. Sé que han estado muy bien referenciados, las entidades todas están muy, digamos, satisfechas con el trabajo entregado. Este semestre, por ejemplo, hay una nueva entidad que se llama Fundación Ideas para la Paz, que es uno de los grandes tanques de pensamiento que trabaja temas de estudios de paz, de construcción de paz. Sí favorece, sin lugar a dudas, sí favorece esa inmersión y sí fortalece las competencias de nuestros egresados versus otras universidades con facultades también con estas disciplinas. Sin lugar a dudas, le da mucho más elementos y muchísimo mejor perfil a nuestros profesionales y a nuestras profesionales. La inmersión laboral en términos general es buena. Estamos recibiendo unos estudios que nos muestran desde el Centro Nacional de Consultoría. Allí no hay unas estadísticas muy exactas de inmersión laboral porque se toman unas muestras, pero no se muestra exactamente esas estadísticas puntuales, pero sí se muestra la corresponsabilidad, es decir, nuestros egresados y egresadas de los tres programas de pregrado tienen una alta corresponsabilidad entre la formación recibida a lo largo de la carrera y el ejercicio propio de la carrera. Hay una carrera entre las tres que sí tiene, digamos, un enlace mucho más rápido desde el grado a el momento del primer trabajo y es gestión y desarrollo urbano. Normalmente hay 6 meses, ese es el promedio entre el momento de recibir el título y la inmersión laboral. Es un promedio, pero hay muchos estudiantes que obviamente después de la última materia ya comienzan a trabajar y demás. Pero esa carrera que tiene una mayor enganche en tiempo es gestión y desarrollo urbano. Tiene mucha razón. Son menos estudiantes, uno, que el grupo de relaciones internacionales y de ciencia política y gobierno, y dos, es una carrera que es innovadora, que es muy nueva y muchas entidades están teniendo arquitectos, abogados, economistas y encuentran que nuestros gestores urbanos tienen un perfil muy polivalente que puede reemplazar fácilmente a todas estas profesiones. Hemos encontrado en muchas entidades públicas y privadas que los gestores urbanos llegan y reemplazan arquitectos, abogados, economistas porque tienen una formación mucho más amplia. Nuestros politólogos internacionalistas también tienen la inmersión laboral en esos tiempos, 1 a 6 meses. Eh, en general les va muy bien.
La gran mayoría, digamos, van al sector privado, eso es lo que hemos encontrado. Hay una inversión importante en sector privado, seguido del sector público. Hay muchos que se vinculan, por ejemplo, a la academia, pero en general hay un muy buen comportamiento de la inversión laboral de nuestros estudiantes. En los estudios, por ejemplo, que hace la universidad de forma externa y grandes rankings, hay una valoración muy positiva por parte de empleadores sobre la reputación de nuestros egresados. Digamos que están muy bien rankeados en esos estudios internacionales. Así que yo la valoro como muy positiva, Ana, y siento que con el tiempo, porque Capstone nació el año antepasado, es decir, este es el quinto semestre en que hay el ejercicio de consultoría. Yo creo que con un poco más de semestres en curso vamos a poder dar, digamos, un análisis mucho más claro del impacto, del beneficio de las consultorías formativas para nuestros estudiantes. No sé si Andrés, Joshua o Laura le quieran comentar algo a Ana acerca de lo que es la inmersión laboral desde consultoría. Sí, pues yo todavía no estoy vinculada laboralmente, entonces, pues, más allá de decirte que son 3 líneas que se ven geniales en mi hoja de vida, no puedo decirte mucho más. Gracias. Y tú, Joshua, Laura, no sé si en este momento que están en ese tránsito de estudiantes a graduados, ya algún comentario, si ya están vinculados o tienen ya procesos laborales en curso. No, en mi caso, igual que Andrés. Sin embargo, sí me siento más preparada para aplicar a consultorías. O sea, lo he hecho. No he recibido ninguna, pero sí siento, o sea, digamos, me pongo en los zapatos de si no hubiera hecho Capstone, siento que no estaría tan preparada y no me sentiría tan capaz de decir, aplico a tal consultoría. Ah, eso es muy bueno. Eso está muy bien. ¿Y tú, Joshua? Pues en mi caso yo sí estoy laborando, yo sí estoy vinculado laboralmente. Yo trabajo en el Consejo de Cali, en la ciudad donde vivo, pues como asesor político de un concejal, y también estoy trabajando en la alcaldía de Jamundí, que es una ciudad cerca a Cali, en el tema de paz y víctimas, que ya había tenido experiencia anteriormente, pero sin embargo no había tenido experiencia en el sector privado, sino en el público, que es donde me llama la atención. Y creo que Capstone me ayudó mucho a eso, a poder como conocer el sector privado, que siempre es necesario para poder desarrollar proyectos en el sector público. Y pues sí, siempre y cuando tú puedas ofrecer tus servicios y te puedan escoger, yo creo que tú puedes permanecer laboralmente en una empresa como consultor. Así es. Muchísimas gracias, Joshua. Y bueno, siendo las 5:32, no sé si haya algún comentario y ya iríamos cerrando para poder cumplir los tiempos de agenda que hemos previsto todos para esta tarde. Creo que todo está entonces muy claro. Ricardo, creo que tienes allí. Sí, no, pues es para preguntar dónde con la universidad podemos conocer dónde están ofertando las consultorías y más para conocer el proceso. Claro, Ricardo, en las próximas semanas, muy seguramente después de la Semana Santa, desde tu propia facultad, Estudios Internacionales Políticos y Urbanos, se lanzará una convocatoria con las posibilidades de consultoría que estarán en curso para el segundo semestre de este año. Entonces allí vamos a tener la posibilidad de compartir. Te va a llegar un correo electrónico, seguramente va a llegar por varios canales, el boletín informativo, redes sociales, WhatsApp, y obviamente los estudiantes que están en el séptimo semestre y en búsqueda ya de su opción de grado, todos sin excepción van a recibir la información. Bien, Listo, perfecto. con gusto, Ricardo, Arturo. Entonces, bueno, ya para cerrar, yo te quiero agradecer de forma especial a Laura, Andrés, a Joshua por contar su experiencia. Creo que esto es muy valioso para quienes están aquí conectados. La consultoría, sin lugar a dudas, es uno de los grandes escenarios que van a encontrar los profesionales de todas las carreras, y creemos que hay que estar preparados para ello. El mercado laboral ha cambiado y considero que ha cambiado mucho más después de la pandemia. Hay que fortalecer, digamos, todas las competencias blandas de las que hemos hablado a lo largo de esta hora, y creo que
consultoría es una opción para nuestros politólogos, politólogas internacionalistas, gestores y gestoras urbanas, en los que les damos pues la bienvenida y a través de la facultad puedan, digamos, tener esa experiencia, tener esa oportunidad. Prontamente pues van a recibir la información y aquí hay quienes son egresados o egresadas, pues también nos encanta que hayan estado aquí y bueno, seguiremos en comunicación para seguir compartiendo actividades que favorecen la inmersión laboral. Como ustedes saben, seguimos toda esta semana con actividades. Mañana tendremos y continuaremos con la agenda. Va a haber incluso una actividad con el Banco Interamericano a las 2:30 de la tarde. También están invitados y bueno, la agenda la tienen todos. No sé si Eli o Blancanieves van a compartir la agenda para que todos sepan o compartirla aquí en la pantalla para que puedan saber qué es lo que sigue en lo que resta de esta semana. Yo puedo comentarles muy rápidamente, aunque todos seguramente tienen la agenda a través de las redes y a través de los correos electrónicos. Tenemos mañana en agenda, permítanme un segundo, mañana es marzo 15, tenemos inteligencia emocional en el ejercicio profesional. De 9 de la mañana a 10:30 va a ser una actividad vía Zoom y tenemos a las 2:30 de la tarde la posibilidad de prácticas, pasantías, espacios laborales también para nuestros egresados y egresadas con el Banco Interamericano del Desarrollo. Se conectará uno de los profesionales desde Washington, así que también mañana los esperamos y las esperamos. Vamos a tener el viernes, si lo puedes mover allí, gracias. El jueves, perdón, tendremos mañana mismo también de 5:30 a 7 desafíos para construir una cultura en una startup. También esto promueve muchísimo el emprendimiento y el intraemprendimiento. El jueves, prepárate para una pasantía exitosa. También hay que tener otras competencias para tener exitosamente la pasantía. Y un taller de Formula tu plan de carrera que está el 18, como lo ven aquí, pero ha sido reformulado para el sábado 25 a los 8 días porque la empresa consultora que presenta al tallerista, al profesional que va a hacer esta actividad, como es un fin de semana con festivo, se ha decidido moverlo para el sábado 25 para este. Les voy a decir que es muy interesante, dura 4 horas, pero es certificable y van a recibir elementos muy importantes para construir una buena hoja de vida y tener una pasantía, una entrevista muy exitosa. Entonces, bueno, no quiero demorarlos más aquí en el espacio de Zoom. Muchísimas gracias, Andrés, Joshua, Laura, y bueno, Ricardo, Ana y Gabriela, que están aquí aún conectados. Muchísimas gracias por estar aquí acompañando. Gracias a todos y todas. Feliz tarde. Igualmente, Hasta luego. gracias. Gracias.